Buen día, que el Señor le bendiga pues a todos ustedes. En este momento, pues que la paz de Dios repose en cada uno de sus corazones. En esta mañana quiero compartir con ustedes una enseñanza en el cual cuando yo la leí, estuve estudiando, reveló muchas cosas muy importantes, no solamente para lo personal, sino para lo ministerial. Y quise titularla pues El balance del uso y del descanso. Esto está basado en la historia de el hacha que se hunde y que el profeta saca a flote. La historia está en Segunda de Reyes, en el capítulo 6. Dice que los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y cortemos leña y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y el profeta respondió: anda, vaya. Pero dijo uno de ellos: te rogamos que vengas con tus siervos. Y Eliseo respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, comenzaron a cortar madera. Y aconteció que mientras un joven había derribado muchos árboles, cortando un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios, o sea, el profeta, preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces el profeta, cortando una rama, un palo, y señalando o apuntando en el lugar donde había caído el hacha, hizo flotar el hierro de nuevo. Y le dijo al joven: tómalo. Y el muchacho extendió la mano y lo tomó. Aquí hay algo muy importante que es imprescindible compartir. Uno de ellos vemos pues a unos estudiantes, porque para ese entonces era la escuela de los profetas que tenía Eliseo. Pero ellos tenían una visión amplia en el aspecto de querer crecer. Y ellos, motivados, le plantearon a su maestro, al profeta, que era bueno ensancharse, que era bueno expandirse, que era bueno crecer, a lo cual al profeta Eliseo le pareció bien. Y es importante nosotros como iglesia, o en lo personal, a nivel ministerial, siempre desear crecer, siempre debemos anhelar ensancharnos, siempre debemos de anhelar madurar, ir profundizando cada día más, aprender más en la palabra del Señor. Porque aparte de ello, ellos no pensaban solamente en ese momento, sino que estaban pensando en una próxima generación que vendría a esa escuela de los profetas, y era necesario pues que las condiciones, que las instalaciones fuesen amplias, para así poder recibir a miles de profetas que quisieran entregarle sus vidas al servicio de Dios. Y en la iglesia nosotros debemos de tener pensamientos de ensanchamiento, de crecimiento, de expansión, para no solamente pensar en la visión del momento, sino en estas generaciones que nos van a relevar un día, unas generaciones que vendrán a nuestra congregación y tomarán el lugar que un día yo puedo estar tomando y puedo estar funcionando. Entonces dice que ellos se fueron al Jordán a cortar la madera. El suceso aparente de la pérdida del hacha de un joven da lugar a una enseñanza extraordinaria. Y es que donde ellos en ese momento aprenden que la dependencia de lo sobrenatural lo es todo. Porque a veces creemos o dependizamos de nuestras propias capacidades.
A veces nos creamos dependientes de nuestros propios recursos humanos, de la teología, de la sabiduría, de la experiencia, que no es malo. Pero cuando se crea una dependencia absoluta en nuestros propios recursos, estaríamos limitando entonces el poder sobrenatural de Dios, que en Él no hay limitaciones, que en ese poder sobrenatural podrán suceder los milagros que nuestra lógica y nuestra mente humana serían imposibles, como en este caso. Hacer flotar un hierro estaba pues violando y desafiando la gravedad, la ley de la gravedad. Porque si nosotros colocamos un corcho sobre el agua, sobre un vaso con agua, sobre el río, este va a flotar por la gravedad. Pero un hierro que es pesado, por supuesto que va al fondo del agua, del mar, del río, y no flota. Pero cuando hablamos de lo sobrenatural en Dios, para Él no hay nada imposible. Y esto fue lo que sucedió. Aquí pues se impuso la frustración de un joven, ¿verdad? Dio pie a la unción, dio pie a una enseñanza donde estos estudiantes en ese momento vieron la necesidad, la importancia de tener la unción de Dios para resolver cualquier tipo de problema. Por eso en el libro de Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 23, Jesús le dijo a este padre: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Lo voy a repetir en Mateo 9, 23. Jesús le dijo a un hombre: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Por eso para Jesús, bajo lo sobrenatural, bajo la unción de su Padre, él pudo caminar sobre el mar. Bajo la unción, Dios abrió el mar en dos. Bajo la unción, Jesucristo también multiplicó los panes y comieron más de 5,000 personas. De manera pues que la iglesia de hoy debe entender que le servimos al Dios que imparte esa unción, que nosotros estamos al servicio de ese Dios sobrenatural, a ese Dios que todas las cosas le serán posibles. Por eso la iglesia no debe dependerse de debe de ligarse, debe de depender única y exclusivamente de Dios. Por más capaces que seamos, por más inteligentes que seamos, por más recursos humanos que tengamos, por más teólogos que seamos, por más experiencia que tengamos, ninguno de estos factores va a sustituir el gran poder de lo sobrenatural. Jamás ningún recurso de este sistema podrá cubrir el lugar que le corresponde a la unción de Dios. Y ahora, ¿por qué era importante, según esta historia, recuperar el hacha, recuperar el hierro? Pues quiero decirte que para esos tiempos nadie podía tener hierro, porque era de un alto valor, era muy costosísimo. Por eso en los tiempos de Saúl y de Jonathan, solamente ellos tenían hierro en sus espadas. Lo demás eran palos, porque era muy difícil tenerlo. Y para la escuela del profeta Eliseo, tener este tipo de deuda era algo que no podían cancelar, no podrían pagar. Porque recordemos que la historia dice que cuando el joven pierde el hierro, el hacha que se sale del palo y cae en el fondo del mar, del río Jordán, que era muy turbio, muy oscuro, no podía verse. Por eso lo primero que grita el joven es: ¡ay, Señor, era prestada! Significa que a él le habían prestado ese hierro para que pudiera cortar la madera. Entonces, Eliseo debió de recuperar el hierro porque de otra manera tendrían una deuda impagable. Ellos carecían de dinero, pero no carecían de unción.
Y entonces a veces la iglesia de hoy en día ha sustituido la unción por el dinero, porque piensan que con el dinero lo van a lograr todo, pero debemos de ser muy humildes, muy sencillos para entender que yo en lo personal prefiero no tener dinero, pero sí tener al Dios de lo imposible. Porque recordemos que cuando Pedro iba al templo de la Hermosa, a la hora de la oración se encontró aquel cojo que pedía siempre limosna. Y la gente le daba lo que tenía, dinero, pero el dinero nunca le había resuelto su situación física, su situación de incapacidad. Pero cuando llegó Pedro, sin dinero, pero lleno de la unción de ese Dios sobrenatural, por eso Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y dice que al instante el cojo se levantó sobre sus pies y entró alabando y glorificando el nombre del Señor. De manera pues, mis hermanos, que nosotros debemos anhelar más que cualquier otro recurso humano, debemos de desear, de anhelar el recurso de la unción, el recurso de la llenura del Espíritu Santo, porque con ese recurso será más que suficiente para resolver algunos problemas que Dios lo permita. Ahora, es importante que nosotros analicemos el suceso. ¿Cómo se le cae el hacha a este joven? Este joven pues estaba muy entusiasmado, muy concentrado, cortando bastante madera para una visión que era pues propia, para una visión que era justificable, que era aceptada. Querían ensanchar, querían crecer, querían que la escuela de los profetas fuese más amplia, más grande para poder recibir a muchos estudiantes deseosos de entregar sus vidas al Señor. Ahora, resulta, pues, mis hermanos, que cuando el joven comenzó a romper la madera, a tumbar árboles, tenía mucho tiempo en este ritmo, pero se había olvidado de hacer un alto para no solamente sacarle filo al hacha, sino para ajustar el hierro al mango del palo, para ajustar el hacha, el hierro, porque la lógica dice que después de un tiempo de estar dando tantos golpes a otro árbol con una hacha, pues llega un momento en que el hacha se va aflojando. Y este joven estaba tan concentrado que se olvidó de hacer un alto, se olvidó de hacer los ajustes necesarios, y por eso es que el hacha se fue aflojando y se le salió el hierro. Por eso entonces, mis hermanos, nosotros a veces nos olvidamos de nosotros mismos. A veces nosotros queremos ajustar a los demás y nos olvidamos de ajustarnos a nosotros mismos. Por eso es importante no solamente pues de servirle al Señor, sino también saber hacer un alto apropiado para nosotros estar en la presencia del Señor, para que el Señor pueda ajustar en nuestra vida en algunas áreas que sean necesarias. En esas áreas que nos hemos desajustado por el tiempo de servicio al Señor y que de repente hemos descuidado. A lo mejor en lo personal, en lo familiar, con nuestros hijos, qué sé yo, pero es importante hacer un alto en el servicio del Señor en un momento apropiado para que entonces entrar en su presencia y Él pueda ajustar nuestra herramienta, nuestra hacha. El joven, pues, cuando pierde el hacha, no estaba descansando, tampoco estaba jugando. A él se le cae el hacha porque estaba trabajando, estaba sirviéndole al Señor. Sin embargo, el error, pues, como ya lo resalté, fue no haber hecho un alto en su labor para ajustar el hierro al palo, para que así, pues, mantuviese esa rigidez
y poder seguir trabajando. Si tú no sacas tiempo para parar y recargarte, es como un celular. Este celular, pues, puede tener una buena memoria. Este celular puede estar al día en la factura. Pero si este celular de tanto uso, él se va descargando la batería. Y es importante en un momento ponerlo a recargar para que pueda seguir siendo útil. Tu vida es importante que cada cierto tiempo tú la recargues ante la presencia del Señor, como dice su palabra. Si vinieres y se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo oiré desde los cielos sus oraciones. Debemos de ser sinceros para con el Señor y debemos de estar en su presencia para que Él nos ajuste, para que Él apriete aquellas áreas que es necesario que Dios nos las apriete. Ahora, vemos algo muy interesante al final de esta historia, que una vez que el joven grita, una vez que el joven confiesa que perdió el hacha, es una actitud que nosotros debemos de asimilar. Es una actitud que tú y yo debemos de seguir. La actitud del reconocer cuando hemos perdido algo. Y este joven reconoció que había perdido su herramienta fundamental para lo cual había sido obtenida. A veces hay muchos líderes que están perdiendo la unción, están perdiendo la consagración, están perdiendo la visión, pero por su arrogancia y por su prepotencia no dicen nada, sino que callan. Pero este joven nos enseña un principio de humildad. Lo primero que él hizo fue pedir ayuda a su maestro, aquel que estaba allí, aquel que de repente podía resolver su problema, y reconoció que había perdido su hacha. Debemos de reconocer ante nuestro Padre Celestial aquellas áreas en las cuales nosotros hemos ido perdiendo espacio. Debemos de reconocer que en algunas áreas de nuestra vida nuestra debilidad ha ido aumentando, y en aquellas áreas en que éramos fuertes, pues de repente por el pasar del tiempo nos hemos ido aflojando. Y es importante que en la intimidad con nuestro Padre Celestial podamos confesar a nuestro Dios qué cosas nosotros hemos o estamos perdiendo. Entonces, una vez que este joven grita pidiendo ayuda, es importante que nosotros aprendamos a saber pedir ayuda en el momento apropiado. Hay personas que se están reventando en lo ministerial. Hay pastores y líderes que lo quieren hacer todo ellos solos y no delegan responsabilidades. Se están reventando a sí mismos con mucho trabajo, pero son incapaces de pedir ayuda. Este joven pidió ayuda porque este joven podía tener otra opción de lanzarse a esas aguas turbias y oscuras y buscarlas, pero él sabía que no era lo apropiado. Él sabía que era muy difícil y tal vez no tendría opción de poderla encontrar. Por eso llama al profeta, porque este joven estudiante reconocía que su maestro Eliseo tenía la unción, y evidentemente ese fue el resultado. Pero vemos algo, una actitud muy importante en Eliseo, que cuando él le pregunta al joven dónde se le cayó y el joven le señala, pues Eliseo apela a la unción, apela a lo sobrenatural para resolver ese problema, para quitar la frustración de ese joven que en su corazón quería seguir trabajando para el Señor. Y así encontramos muchas personas, futuros líderes dentro de las congregaciones, frustrados por muchos o X problemas, pero que de repente por el no acercar, el hecho de que el líder no se acerque a su membresía para preguntar, para saber cómo está la vida de cada miembro, entonces muchos no pueden resolver o superar la frustración. Eliseo, como buen maestro, se le acerca al joven y comienza a asistirlo, comienza a dialogar con él y le pregunta dónde cayó el hierro, el hacha. Y una vez que identifican el lugar,
Eliseo pues apela, como ya dije, a la unción, a lo sobrenatural. Pide a existencia a ese Dios que todo lo puede, que no hay nada imposible para él, y hace flotar el hacha. Pero aquí viene lo más cumbre, lo sobrenatural, un principio muy fundamental. En ningún momento el profeta Eliseo agarró el hacha, sino que le dijo al joven que lo había perdido, el cual el hacha estaba bajo su poder, pero que se le había zafado y había caído al río. El profeta le dijo a ese joven, tómala tú. Entonces es cuando el hacha vuelve a las manos de aquel joven que lo había perdido. Aquí hay un principio muy elemental, y es que cuando nosotros recurrimos a nuestro Padre Celestial, a nuestro líder, a nuestro Maestro por excelencia, Él nos devolverá a nosotros mismos lo que hayamos perdido. Dios te dirá a tu vida, extiende tu mano y toma lo que tú perdiste, o toma lo que el diablo te haya quitado. Quiero animarte en este momento, porque si tú has perdido algún familiar por distanciamiento, o a tu pareja, o has perdido tu salud, es importante que reconozcas lo que hayas perdido, y luego que lo reconozcas, pues que te dirijas en la intimidad con tu Padre Celestial y que le expreses a Él con toda sinceridad, como hizo este joven ante su maestro: he perdido mi hacha y era prestada. Entonces, cuando tú le confiesas a ese Dios misericordioso y lleno de amor lo que tú has perdido, seguro estoy, mis hermanos o mis hermanas, que Dios te lo devolverá. Dios me devolverá a mí lo que yo haya perdido. Pero antes debemos de reconocer lo que hemos perdido a nivel ministerial, o en lo personal, o en lo familiar. Entonces, mis hermanos, qué bonita enseñanza nos da esta historia sobre el hacha perdida, el hacha que un joven perdió, pero que gracias a la unción sobrenatural, pues hizo salir a flote, aún desafiando la ley de la gravedad. Para Dios no hay nada imposible. Te animo a que sigas creyendo, a que te acerques a su presencia y recuperarás todo aquello que hayas perdido. Dios te bendiga y Dios te guarde.